tiene sibilantes, no tiene disney, pero tiene todo. ¿Entiendes? La diferencia es que no hay sibilantes y no hay disney en la variante de asma. Segunda recomendación para todos. Señor, señora, ¿cuánto tiempo tose usted? ¿Para qué quieres saber eso? Para saber si lo clasificas en agudas o aguda o crónica. Aguda hasta 8 semanas, no se olviden, hasta 8 semanas. Hasta 3 semanas. Sí, muy bien, 3 semanas. 3 semanas. La causa más frecuente es el resfrío común. ¿No? Y los resfríos común mayormente son virales. Son virales. ¿Ya? Este es un cuadrito que me gusta exponer. Está en la revista Chess, que usamos mucho nosotros en la medicina respiratoria. Es sobre todo aguda, un flujograma, en la cual el objetivo es que vean esto rojo, que siempre, en cualquier anamnesis, busquen banderas rojas. Busquen, pregunten por bandera roja. ¿Y qué es bandera roja? Es signo que puede comprometer su vida del paciente, si es que no lo tenemos detectado. Por ejemplo, hemoptisis, que sea fumador, que tenga disnea, que tenga ronquera, ronquera, que tenga síntomas de infección como la fiebre, que tenga vómito, ¿no? Son banderas rojas que debemos preguntar en tos agudos. Debemos preguntar, ¿no? Como un ejercicio, ¿Está bien? Entonces vean ustedes acá, la causa más frecuente de tos aguda, 9 semanas, infección viral, resfrío común. Eso es lo que le digo a mis estudiantes cuando están conmigo en la práctica. Una estrategia diagnóstica es, si escuchas cascos, piensa en caballo. Si tienen paciente tos aguda, piensa en resfrío. ¿Entiendes? Porque también podrías pensar en una cebra. No hay cebras en el cubo. ¿Correcto? O sea, que tenga pues otras situaciones no tan comunes. Pero piensa, no te digo que no lo pienses, pero déjalo alejado por el momento, ¿ya? Sí. Me pasé. Tos subaguda es de 3 a 8 semanas. La causa más frecuente, el caballo de los cascos, o casco del caballo, es la posinfecciosa. ¿Qué significa posinfecciosa? Que es aquel paciente que tuvo un proceso respiratorio viral u otro y se queda con una tos irritativa. Ya no hay infección, se ha quedado con un proceso inflamatorio que la acompaña. Que podría haberse dado el alargue porque ya pues tiene que trabajar, exponerse a la lluvia, al esfuerzo, y etcétera, y ya no puede terminar su tratamiento completamente de reposo. Y se alarga la tos. La causa más frecuente tos aguda, de 3 a 8 semanas, es posinfección. Esa es la más frecuente. Igual, la revista Chess, ¿no? En este ítem, también te dice, bueno, también pregunta acá por banderas rojas, ya mencioné cuáles son. Hemoptisis, disnea, ronquera, vómito. Y acá te muestra las causas de tos subaguda, entre otras, pueden ser exacerbaciones de asma, reflujo esofágico, bronquiectasias exacerbadas, etc. Y la tos crónica. Esta información de tos crónica es una información de Estados Unidos, up to date. Ahí la más frecuente causa es goteo postnasal, es decir, una inflamación en la nariz por la parte posterior genera una secreción que irrita los receptores de tos y uno tiene tos crónica. ¿Cómo lo demuestro esto? Es fácil, ¿no? Con un laringoscopio y un rinoscopio veo si hay como una imagen empedrado en la mucosa de ese nivel. ¿Y cómo es la tos? ¿Cómo es la tos en este caso, que es tos crónica en Estados Unidos? Bueno, que el paciente tiene un carraspeo, o sea, trata de aclarar su voz con la tos. Es lo que se ve. Pero esto es allá. Y acá en el Perú, en Cusco, ¿cómo es? La causa de tos crónica más frecuente es tuberculosis. Entonces también esta información, si bien es cierto, la recogemos con el cuidado respectivo, también es bueno que sepan que incluso en esta lista de esta revista, que es una revista de alto impacto, no está tuberculosis. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos no le afecta mucho la TBC, como a nosotros. En mi servicio, medicina C, más de la mitad de mis pacientes también tienen tuberculosis. Entonces, también sean contextuales en esa parte, ¿no? Entonces, tos crónica, goteo postnasal, en esa latitud,
aquí en nuestro país, tuberculosis. En la ciudad, tuberculosis. Y también igualito, ¿no? Acá están banderas rojas igual, lo van a revisar en las diapositivas. Y también te dicen, ¿no? Otras causas frecuentes de tos crónica que debes recordar: el síndrome de tos de vías aéreas superiores, el asma y el reflujo esofágico. ¿Está bien? Eso no olvides. Entonces, también UpToDate te dice, ¿no? En qué contexto estás trabajando con la tos, ¿no? Por ejemplo, te dice acá en esto, bueno, en las causas menos comunes de tos, y te pone acá bronquiectasia, que para nosotros es frecuente en nuestro país, ¿no? Es que UpToDate recoge de otras latitudes. Pero es bueno que recordemos cómo va la globalización y contextualicemos en lo que lo hacemos en el día a día, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Ponen aquí Estados Unidos, causas de tos crónica, asma, reflujo esofágico, goteo postnasal. Y a pesar de que le hacen todos los estudios a veces, todos los estudios, miren, cuidado, cuando uno va a decir que la tos no tiene causa y le pone un nombre bonito, idiopática, es porque tú has buscado todas las causas y no encontraste nada, entonces tú dices tos idiopática. Entonces, existe tos crónica en la cual, pese a todos los estudios, no encontramos causa, ¿no? Una motivación: cuando ustedes tienen la tos del paciente, ustedes por semiología dicen que es una tos, por ejemplo, por reflujo esofágico, ¿no? Entonces tú tienes que preguntarte, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué tiene tos este paciente? Entonces, en este caso, hay un ciclo vicioso. ¿Cuál es el ciclo vicioso? Que al tener tos, te genera reflujo. Y el reflujo, la pepsina, ácido gástrico, al interactuar con la mucosa esofágica, le genera tos. O sea, reflujo, tos, ciclo vicioso. Tenemos que romper los médicos el ciclo vicioso, ¿no? Controlar el reflujo para que no tosa, ¿no? Porque esa tos, el reflujo esofágico, le puede causar otras complicaciones, por ejemplo, sibilantes. Y se complica. Entonces, reflujo, tos, sibilante, ¿no? Entonces, no olviden, la vez pasada hemos mencionado, y qué bien que UpToDate lo tiene, y qué bien que ustedes lo han dicho, esa estrategia diagnóstica, ¿no? Los famosos adagios, no todo lo que silbas es amaipo, ¿no? No todo lo que silbas es amaipo. ¿De acuerdo? Entonces, es una recomendación para ustedes que cuando ustedes tienen una tos, es su responsabilidad. Hoy día es el Día Mundial de la Ética, es mi responsabilidad como médico saber qué está pasando en la fisiopatología, ¿no? Porque si yo sé eso, entonces yo trabajo correctamente en la causa verdadera. Entonces ese paciente se va a beneficiar, se le va a quitar el sibilante, se le va a quitar la tos. Si yo ataco el reflujo, si es que la causa de la tos es el reflujo, ¿no? Entonces, en la ética, no se conformen con saber, esa tos es por reflujo. No, tienes que saber por qué. Porque ya en los cursos posteriores vas a saber cómo tratar. Y las consecuencias de la tos, en los libros de semiología recomiendan básicamente recordar el aumento de la presión intratorácica y el aumento de la presión intraabdominal. Al aumentar la presión intratorácica, en pacientes predispuestos puede generar neumotoras. Y si aumenta la presión intraabdominal, en pacientes predispuestos, por ejemplo, adultos mayores, frágiles, le puede generar escape de orina, incontinencia urinaria, ¿no? Incomoda. Y otras complicaciones que UpToDate te da según contexto, caso clínico, ¿no? Muchas complicaciones, ya contexto. Lo que deben recordar aquí de todo esto, por favor, recuerden, esto es muy importante, que la tos te genera Valsalva. Con V, Valsalva. ¿Qué es Valsalva? Pujo. Entonces, si tu paciente tiene un aneurisma cerebral y no puede tener Valsalva, y el paciente tiene tos, le tienes que cortar la tos. Pero no es un reflejo de tos, sí, pero si tose, se rompe el aneurisma. Entonces, tú tienes que saber en qué momento tienes que cortar el reflejo, porque es contraproducente para tu paciente, en el contexto que estás estudiando. No se olviden, no olvidar que la tos produce Valsalva, genera pujo, ¿no? Bueno, también en los pacientes con cuidados paliativos, pacientes con cánceres avanzados, UpToDate, también hay causa de tos. El tumor puede estar en diferentes zonas de nuestro aparato respiratorio generando irritación. En la pleura, tos por el espacio pleural afectado. En la vía aérea, bronquial, parenquimal, el tumor genera tos, ¿no? Si más adelante vamos a revisar aquí también en Coyana que el tumor pulmonar, el síntoma respiratorio más frecuente es tos. Entonces, hay varios mecanismos de tos en la neoplasia. Cuidados paliativos, ¿no? Recordad también UpToDate que en el sentido común les dije, la cosa más frecuente son virus. Son virus. Ya, son virus. La cosa más frecuente de tos por el sentido común son virus. ¿Cómo se hace el acercamiento diagnóstico para tos? Hasta ahora estoy diciendo ya dos básicas, ¿no? Lo que es tos clínica
y sin expectoración, clasificación por temporalidad aguda, subaguda y crónica, ¿no? ¿Está bien? Entonces, una buena historia clínica, un buen examen físico, te puede acercar a qué tipo de tos tiene tu paciente, ¿ya? Entonces, en UpToDate, ¿no? te recomienda justamente eso. Clasifica temporalmente la tos, ¿no? Tu tos es aguda, ya sabes qué cosa tienes que buscar. Subaguda mayor de 3 semanas y antes de 8 semanas y tos crónica. ¿Está bien? Contextuala. Sería pues un absurdo que esté en Suiza, no hay TB ahí, pues acá en nuestro país, en nuestro hospital, en nuestro Cusco tienes que buscar TB. Paciente con 2, 3, 7 semanas o 14 semanas. ¿De dónde viene usted? Zonas de riesgo de TB. Ya hay que buscar. Hay que buscar. ¿De acuerdo? Esto no olvidar el complejo fenomenológico de la tos. Zonas tusígenas reales no reales, vías aferentes, por ejemplo el décimo par craneal, el centro de la tos a nivel del bulbo, regulación de la corteza, vías eferentes hacia los músculos inspiratorios, expiratorios de la tos, sobre todo expiratorios. ¿Ya? No olvidar ese punto principal en este proceso. Las causas también. Bien, yo pienso que aquí podemos hacer un alto. He traído algunos exámenes ya calificados. Algunos dijeron que no puso su nombre. No hay forma de identificar. A ver, ¿dónde está Álvaro Redolán? De al consultorio. Y yo le digo, ¿sabe qué lo traigo? Porque tiene tos. Y ves al joven adolescente que no habla, ¿no? Por diferentes razones. No voy a precisar por qué no habla. Entonces, ¿qué me preguntas a mí después de haber escuchado lo que he dicho de tos y tus compañeros me han expuesto para llegar a un acercamiento, ¿no? Yo tengo un guión acá. Ahí, búscame el diagnóstico. Pregúntame 10 preguntas de todo lo que has escuchado. Y si logras encontrar el diagnóstico que yo tengo acá en la cabeza, de mi hijo, que te estoy diciendo hipotético, ¿no? Que no habla, pero es un adolescente que tiene tos. Y no te va a decir él, yo te voy a decir, porque yo vivo con él. A ver, pregunta. ¿En qué momento del día se presenta la tos? Una pregunta, Álvaro. No lo mencioné en la exposición. Las toses de día, ritmo circadiano, madrugadas, noches, ritmo circadiano de la tos, te da un contexto de diagnóstico. Las dosis de bronquiectasias son en las mañanas. Cuando el paciente se despierta, se levanta, se mueve las flemas y el paciente genera tos, porque se mueve las flemas al decúbito dorsal al sentarse o pararse. Tos de noche, problemas cardíacos congestivos. Se sobrecarga el pulmón de líquidos por el trajín del día en un paciente con un corazón insuficiente. ¿Ya? Bueno, te diré que mi familia, pues todo se me hace en las mañanas. Ya, otra pregunta, quedan 9. Apúrate a lo que tengo que terminar hoy día todos los síntomas. ¿Cómo es su tos? No he traído el celular para poder escuchar cómo estás tosiendo. Buena pregunta, Álvaro. Tengo que remediar la tos. A ver. Así no. Si presenta. Así tose, ¿qué puedo hacer? Tenía que ver la clase, no cómo tose, porque escucha la tos. Pero ojo que no todos los papás que traen a sus hijos que no pueden hablar te dicen que es un tos. Pues te pueden hacer el además. Otra pregunta, ¿te quedan 8? Si después de toser expectora o no, es una tos seca, no expectora. ¿Quedan 7? Si siente, si escucha ronquidos. No hay ningún ronquido en el pecho, ni un silbido en el pecho. ¿Te quedan 6? O sea, el ejercicio es que me digas el diagnóstico. Con anamnesis. No sé si hasta ahora ya estás buscando un diagnóstico de esta tos de esta persona que estoy diciendo. ¿Desde hace cuánto tiempo tiene la tos? Tiene 10 días. ¿Y con qué frecuencia durante el día tose? Son toses en el día y sobre todo en la madrugada, ¿no? En la madrugada va tosiendo, no sé la razón exacta, como no habla, no le puedo preguntar. Ya, bueno, apúrate, Álvaro. Te voy a cortar si no, porque no va a acabar la clase. De recomendación, ustedes deben tener en su memoria qué van a preguntar, buscando ya, ¿no? ¿En qué de una de estas tablitas va a estar mi paciente? ¿No? Y cuando tú me preguntas y te digo que no, te descartas algunas posibilidades, te quedas con otras. Es el ejercicio, ¿no?
Hasta aquí, te voy a cortar porque no voy a acabar la clase. ¿A qué podrías acercarte en la tos de esa persona? A una bronquiectasia, doctor. Es una cebra, porque tendría que tener antecedentes. El antecedente de bronquiectasia sería, ¿sabe qué? Mi hijo ha tenido tuberculosis cuando era niño. Ah, tuvo tuberculosis, entonces le quedó como secuela bronquiectasis. O tuvo COVID hace 4 años severo, tuvo que estar en el hospital con oxígeno. El COVID me genera bronquiectasis, entonces como antecedente, dices, ¿no? O más adelante vamos a ver en las clases que empiecen bronquiectasias cuando el paciente tiene infecciones respiratorias frecuentes. Doctor, mi hijo a cada rato voy al hospital porque frecuentes infecciones. Bronquiectasias, tienen por ahí, bronquiectasias, ¿no? Porque está generándole infecciones respiratorias frecuentes. Ahí piensas también, bronquiectasias, ¿no? O tiene flemas, te dije que no tiene flemas. Porque recuerda que ya vamos a ver más adelante bronquiectasias, hay 3 fenotipos de bronquiectasia, ¿no? El fenotipo infeccioso por pseudomonas, el fenotipo hipersecretor y el fenotipo de tipo exacerbador. Yo te digo, si tiene flemas, olor a yeso mojado, adherentes, abundantes, matinales, posicionales, bronquiectasia, ¿no? Pero una tos seca 10 días, bronquiectasia no es. Es el ejercicio, ¿no? ¿Qué le explico? ¿Ya? Seguimos. ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Qué falta, pues? Falta más cositas. cositas. Porque no, me gana la Faltan clase. más cosas para ver. Falta. O sea, se quedaron las hipótesis ahí. Expectoración. Vamos a ver expectoración. Existe expectoración cuando el atrapito mucociliar que nosotros hemos estudiado ya hace 2-3 semanas atrás ya no es el normal, ¿no? Transparente, filante, de poca cantidad, sino que ya se hace espesa, se hace de otro color verde amarillo y de gran cantidad, en la cual ya no podemos deglutirla, sino la tenemos que botar. Entonces, expectoración, ¿qué significa expectoración? Cuando el atrapito mucociliar cambia de color, cambia de consistencia y cambia de volumen. En cualquier combinación, el paciente va a tener necesidad de botarlo. Entonces podemos decir, cuidado con la pregunta, que expectoración es patológico. No debería, un paciente que está bien de salud no debería expectorar. Y cuando el paciente tiene expectoración, tienes que evaluar la cantidad. Decimos broncorrea cuando el paciente expectora más de 100 ml por día. 100 ml por día. Ojo, debe ser 0. Nada. Más de 100 ml por día es bronquiectasia, por ejemplo. También puede ser una neoplasia, más bronquiectasia, por frecuencia. Entonces, si el paciente Álvaro le dice el paciente que más de 100 ml por día expectoro en una chata, en un vacío, entonces puede sospechar bronquiectasia en el fenotipo hipersecretor. ¿No? También es la viscosidad, o sea, ya no es filante, sino puede ser espeso, y eso va a depender de la cantidad de agua, detritos y moco. Puede ser adherente, ¿no? La bronquiectasia, la expectoración es adherente. ¿Cómo sabe usted, doctor? ¿Usted lo busca? No, por supuesto que no. El paciente lo dice, ¿no? Que cuando se queda pegada a las flemas, se queda pegada y no baja por gravedad. No están obligados ustedes a demostrar, porque si se exponen, y tuberculosis están exponiéndose, ¿no? Por eso te decía, ¿no? Hoy día es el Día Mundial de la Ética, que deben tener cuidado y prudencia en sus acciones, ¿no? Sé caritativo, pero sé prudente, ¿no? Los dos a la vez. Necrótico, purulento. Hemos visto con mi grupo de práctica que algunas condenaciones exudativas son necrotizantes, y incluso son purulentas. ¿No? Incluso la mucosa bronquial está necrótica, o sea, negra, marrón. Eso puede generarse en infecciones graves, ¿no? Infecciones graves, por ejemplo, las que generan agujeros en el pulmón. Hay algunos microbios que son de cavitar el pulmón, lo cavitan, ¿no? Por ejemplo, anaerobios, tuberculosis. ¿Ya? O puede ser fluida, rosada espumosa es edema pulmonar agudo. Rosada espumosa. ¿Ya? Puede tener un color diferente. Eso va a depender de la dilución con la hemoglobina, y algunos microorganismos pueden generar en su metabolismo en nuestro cuerpo cambios en la coloración de las secreciones. Por ejemplo,
La neumonía por neumococo genera una secreción que parece color caramelo, color herrumbroso. La Klebsiella genera como si fuera jalea de grosella, ¿no? Las amebas generan como una secreción achocolatada, marrón, ¿no? Los cocos y bacterias verde amarillo. Entonces, no olvidar el olor y el sabor, insisto, eso es lo que dice el paciente. ¿De acuerdo? Porque si tú vas, te expones a un contagio, porque estas situaciones a veces son de contagio inhalatorio, ¿ya? Así tengas la mejor mascarilla, ¿ya? De señor, el olor de su preparación de colores, de qué olor es, de qué sabor es, ¿ya? No olvidarse. Entonces, creo que ahí está más fácil, ¿no? Exploración, preguntas la cantidad, el color, preguntas algunas características específicas. ¿Y qué bronquitasia más vemos acá? Perdón, ¿qué exploraciones vemos más acá? Bronquitasia, bronquitis aguda, bronquitis crónica, cáncer pulmonar. ¿Cómo es la exploración de cáncer pulmonar? Es como clara de huevo. Clara de huevo. Todos los cánceres pulmonares no, todos los cánceres no. Algunos que generan lo que se llama la contención productiva, o cuando generan invasión de los alvéolos, ¿no? Y genera lo que se llama los cánceres, vamos a ver más adelante, los que más son centrales que los periféricos, más los centrales. ¿Cuáles son los centrales? Los centrales son las células pequeñas y los escamosos, ¿no? Específicamente, o sea, no todos los cánceres pulmonares te generan en clara de huevo, ¿ya? Vamos a hemoptisis. ¿Qué tengo que saber de hemoptisis? Ahí sí, voy a preguntar otra vez. En Álvaro ya hemos conversado, como una conclusión de Álvaro de lo que le he preguntado. Ojo, no olvidar la clasificación clínica, como sin exploración en tos. Bien, Álvaro, ¿no? O sea, si es en la mañana o en la noche. Tercero, que les dije en clase, temporalidad, cuánto tiempo, para especificar dónde estamos, aguda, severa, crónica. Y una cuarta es bandera roja. Bandera roja. Siempre pregunta por bandera roja. Pregunta. Entonces se va preparando para responder. Puede ser mi lista. A ver, Josué, Fran Diego, Caguaya, Coronel. Presento. Ya, prepárate, José, prepárate, te voy a preguntar. Hemoptisis. Todos con sangre. Listo. ¿Qué tienes que saber de hemoptisis para poder entrarle a una evaluación diagnóstica, ¿no? Cuantía. En los libros de semiología, ahí sí es variable. Entonces acá les hago recordar el volumen de espacio muerto, que es 150 ml en un adulto. Entonces, la pasadilla para todo lo que hacemos respiratorio, ¿no? Si todo ese espacio muerto está lleno de sangre, ¿cómo va el paciente a respirar? No se puede. Porque a través de la sangre no puede pasar el aire de la nariz hasta los alvéolos. Entonces, no tendría opción el paciente de respirar si todo el espacio muerto está lleno de sangre. Entonces, para decir hemoptisis tengo dos opciones. O es masiva o no es masiva. Nada más. Entonces, punto de corte, 100 ml. Punto de corte, 100 ml. De 100 ml para arriba, masiva. De 100 ml para abajo, no masiva. Ajá, ya está. ¿Y para qué sirve eso? Para saber qué voy a hacer. En las masivas, actúo de manera A. De las no masivas, actúo de manera B. De acuerdo, ya está. Entonces, cuantificación. ¿Y cómo voy a saber que mi paciente tiene 100? Tienen que saber, como le digo a mis estudiantes, no todo. Si solo sabes medicina sabes. Yo les digo, si solo sabes respi sabes, ¿no? Les digo yo. ¿Por qué? Porque tienes que saber cuánto mide una cucharadita, una cuchara sopera, un vaso, una taza, para que el paciente le digas cuánto ha sangrado, ¿no? Si te dice, lo que te dice, 3 cucharadas, yo tengo que saber cuánto mide en volumen una cucharada sopera, o una cucharita chiquita de té, ¿no? Para tener una idea de cuánto ha sido, pues, porque usted no me va a decir, yo he tenido un sangrado de 85 ml, no me va a decir.
tú con lo que él te está diciendo de que es puta en el 24 horas, más o menos te da una idea a cuánto has sangrado para que puedas clasificar. Entonces, trata de buscar el volumen de una taza, un vaso, una cucharada, ¿no? Una cucharita, ¿no? Más o menos una cucharita es 5 ml, una cucharada es 15 ml, un vaso es 400, una taza, dependiendo del volumen de la taza, puede ser 400 ml. Entonces, media taza, medio vaso, te dan una idea, ¿ya? O te puedes decir solamente son hilitos, pintillas de sangre en el esputo, entonces se llama exploración hemoptoica. Algunos dicen, y es cierto, que para decir hemoptisis tiene que haber al menos 20 ml, 20 ml, ¿sí? Hemoptisis, ¿no? Si no es hilitos, manchitas, eso se llama exploración hemoptoica, ¿no? Claro, antes de decir hemoptisis tienes que decir que no sea una pseudohemoptisis, también lo menciona el grupo. Una pseudohemoptisis o una falsa hemoptisis es cuando definamos anatómicamente por encima del ángulo por encima del espacio glótico, de la glotis, o sea, supraglótico, es falsa hemoptisis. Por debajo, escuchen esto, por debajo de la glotis o subglótico, el sangrado es hemoptisis. O sea, ahí está el punto de corte. ¿Qué puede sangrar por encima de la glotis? Epístasis anterior, posterior, gingivorral, ¿no? Varices sublinguales, ¿no? O una afectación a nivel del orofaringeo, ¿ya? Entonces no olvidar ese punto de corte, por favor. Debajo de la glotis es hemoptisis sangrar. Por encima de la glotis, falsa hemoptisis, ¿está bien? La otra, ¿cómo diferencio la hemoptisis de la hematemesis? El color. No deberíamos detenernos acá. No deberíamos detenernos acá, pero hasta ahora en nuestro país vemos, escuchamos que el pobre paciente y el pobre gastroenterólogo está recibiendo para hacer endoscopía hemoptisis. Eso no se hace, pues, ¿no? Si el paciente está con hemoptisis, ¿qué lo lleva el gastroenterólogo para una endoscopía? ¿Qué pasó ahí? Claro, no se enfocó bien y se mandó a un paciente con hemoptisis a una endoscopía digestiva. No. A ver, de las 12 diferencias claras, algunas que ya han sido revisadas, revisaremos otra vez. Diferencias, hemoptisis. A ver, ayúdame aquí. Vamos, Josué. Unas 6 diferencias entre hemoptisis y hematemesis que has revisado. ¿Cómo reconoces una hemoptisis y una hematemesis? La hemoptisis lo podemos relacionar con la tos también. Claro, preside la tos. ¿Y la hematemesis? Con vómitos. ¿Cómo? Primera diferencia. Segunda. Segunda diferencia. Que la hemoptisis, ¿no?, puede estar acompañada de expectoración, estamos viendo. Bronquio. En cambio la hematemesis puede estar acompañada de restos de vómito, ¿no? Otra diferencia. La hemoptisis, el color de la sangre es roja viva, roja rutilante. Y en el cambio de la hematemesis es pozo de café, o sea, es marrón, manchado, marrón. Ya van 3, ¿no? 4. La hemoptisis es frecuente, porque es tos, y la tos ya hemos hablado que es frecuente, irritativo. Si hay sangre en la vía aérea, estimula tos, hasta que lo bote. En cambio la hematemesis es menos frecuente, 1 o 2. O sea, en cuanto a frecuencia, más es frecuencia de hemoptisis que de hematemesis. Otra diferencia, que la hemoptisis, a diferencia de la hematemesis, no anemiza. Es raro, se ve también, pero es raro que una hemoptisis anemiza al paciente. Pero la hematemesis sí, de genera anemia. Y también, ambas, pero sobre todo la hematemesis, genera melena. O sea, lo que se llama la caca negra, por el metabolismo de la sangre del tubo digestivo. En cambio la hemoptisis no va a generar melena, ¿ya? Otra diferencia entre hemoptisis y hematemesis es en cuanto a la acidez, ¿no? El pH es ácido, obviamente, en la hematemesis por el estómago. En cambio, en la hemoptisis es un pH básico, ¿no? Si hacemos estudio de la hemoptisis y hematemesis, ¿dónde hay macrófagos? En el pulmón, lo hemos visto la vez pasada. Entonces vamos a ver el macrófago cargado de hemosiderina, de haber fagocitado la sangre. En cambio, eso no vamos a encontrar en la hematemesis, porque ya saben que eso no hay, pues, en el estómago, pues, macrófago, ¿no? Entonces,
Llegas ese mensaje, ¿ya? Ambas son banderas rojas, ambas. Obviamente que si es hemoptisis se lo voy a enviar pues al broncofiloscopista, ¿no? En cambio, al hemateme se lo voy a enviar rápidamente al endoscopista digestivo, ¿ya? Pero en nuestro país es al revés, a ver. Claro, porque la presencia de aire puede haber espuma en la hemoptisis que en la hepatitis. Muy bien, muy bien. Muy bien. Las causas mayormente de hemoptisis, problemas respiratorios, problemas pulmonares, también puede haber problemas cardíacos, también puede haber problemas de coagulación. Un paciente que tiene un problema cardíaco, la mitral esta estenótica, la válvula mitral, no deja pasar la sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, a la ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces hay un reflujo de sangre hacia los pulmones. El paciente viene con hemoptisis por una estenosis mitral, ¿ya? ¿Y cómo reconoces? Un soplo a nivel mitral de tipo diastólico, ¿no? Entonces no olvidar ese punto en cuanto a la hemoptisis, ¿ya? ¿Cómo ocurre? Es aparatosa, el paciente está muy asustado, teme por la vida porque si es en cantidades grandes tiene asfixia incluso, ¿no? Y es una emergencia médica inmediata, ¿no? Y según la cuantía puede generarle descompensación hemodinámica incluso. No olvidar la hemoptisis falsa, ¿no? Siempre tenerla presente, nos ha pasado más de una vez. No todo lo que está sangre en la boca es necesariamente hemoptisis, ¿ya? Recuerden esos puntos. En nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro hospital, la cosa más frecuente de hemoptisis es tuberculosis, pero deben tener guión clínico de tuberculosis, ¿no? El paciente tiene baja de peso, tiene fiebres pequeñas en las noches, suda en las noches, no quiere comer y viene después de un tiempo con hemoptisis. No todo tuberculosis es hemoptisis, es cuando ha avanzado la enfermedad. Problemas circulatorios, ya le mencioné estenosis mitral. En cuanto al corazón congestivo, mayormente hace lo que se llama la expectoración rosada, en este caso, ¿ya? La expectoración rosada puede pasarse como hemoptisis, pero recuerden que hemoptisis es sangre blanca. En cambio, la expectoración espumosa rosada es un tipo de expectoración de insuficiencia cardíaca. El paciente puede tener plaquetopenia severa, puede tener alteración de la receptora de coagulación, las famosas hemofilias, y eso puede generarle sangrados, por ejemplo, hemoptisis. Entonces, vean ustedes que puede haber hemoptisis sin compromiso netamente respiratorio o cardíaco, sino por problemas de coagulación, por plaquetas. En los flujogramas de hemoptisis, o es masiva o no es masiva el enfoque inicial para ver qué vamos a hacer. Causas de hemoptisis masiva, recuerden tres causas principales que vemos nosotros, que es cáncer, tuberculosis y bronquiectasis. Causas más frecuentes de hemoptisis masiva, Y según los casos clínicos que revisamos, hay otras causas diversas. Las causas más frecuentes de hemoptisis masiva son tres, ¿no? Ya mencionamos: cáncer, tuberculosis y bronquiectasis. Y sobre ese foco vamos a trabajar en los guiones clínicos, principalmente. Pero también puede haber hemoptisis por mecanismos, lo que le llaman de tipo autoinmune. Es decir, que por diferentes razones, recuerden, les dije en la primera clase, el sistema inmune sirve para tres cosas principales, ¿no? Primero, defendiendo de las infecciones, defendiendo de los tumores y reconocer lo propio. En esta última, de reconocer lo propio, a veces el sistema inmune no reconoce lo propio, sino que nuestro sistema inmune, ¿no?, disregulado, comienza a atacar nuestras células y puede atacar los alveolos con intención de destruir los alveolos, porque no lo reconoce como propio. Ahí estamos hablando de las vasculitis, estamos hablando de las colagenopatías, por ejemplo lupus, por ejemplo la vasculitis de Wegener, puede generarle al paciente un síndrome de hemorragia intraalveolar. ¿Y cómo reconoces un síndrome de hemorragia intraalveolar? Con una triada. ¿Cuál es la triada? Escuchen el término: hemorragia intraalveolar. Pues si en los alveolos hay hemorragia, pues va a haber hemoptisis. Y si el paciente está con hemoptisis de los alveolos, entonces puede generar anemia. Esa anemia que no se explica por otras razones.
y cómo estarán los alvéolos en la radiografía o tomografía, si están llenos de sangre y no están llenos de aire, blanco. Entonces, si el paciente tiene un pulmón blanco, tiene hemoptisis y tiene una anemia de origen no claro, triada de un síndrome de hemorragia intraalveolar. ¿Y qué le puede generar eso de la hemorragia intraalveolar? Las colagenopatías, lupus o las vasculitis. ¿Ya? Entonces, en causas de hemoptisis masiva, muchas causas. Ya les mencioné las 3 más importantes que trabajamos aquí. Por ejemplo, en UpToDate, en estas 3 ciudades y otras más, las 3 primeras causas de hemoptisis masiva es bronquiectasias, tuberculosis y cáncer. Y miren que estas ciudades de UpToDate, en nuestra ciudad, en nuestro hospital, en mi servicio, son las mismas. Las causas más frecuentes de hemoptisis masiva son tuberculosis. Recuerden que en nuestro país, en primer lugar en la TAM en TBC, MDR, y segundo lugar en la TAM en carga de TB. Entonces sí tenemos que pensar en TB. Bronquiectasias, ya mencionaremos más adelante los fenotipos y el cáncer pulmonar, según contexto. Muy bien, ahora sí, le pregunté inicialmente a nuestro compañero. Me baño con agua fría para despierta. Si te muerdo te voy a dejar gloss. Diana, Que no marca Diana territorio Rosas. porque no quiere. ¿Qué se entera usted? Diana Rosas, a ver si puedes ayudarme con este guión de hemoptisis. Miren, escuchen este guión de hemoptisis. Es un paciente de mediana edad que viene con tos con sangre. Ojo, Diana. Es fumador. ¿Ya? Ponle 50 años y ha fumado 30 años. No, 10 cigarros por día. 30 años de fumado. Y viene con hemoptisis. Ha bajado de peso. Y tiene un ganglio duro en el cuello, en el lado izquierdo. ¿Qué más te digo? Eso es todo. En todo caso, tantas causas de hemoptisis, ¿no? Esta persona te viene a consultar, ¿no? Yo a mi grupo le digo, ¿no? Ustedes rotan en respi, sí, pero mala idea que te vayas a la espalda porque estás en respi. No, no. Tienes que examinarle desde la coronilla hasta la punta de los dedos de los pies. Porque si tú sabes que estás en respi, te vas a la espalda a examinar el pulmón, pues no vas a agarrar el ángulo duro en la parte supraclavicular izquierda, ¿no? Típica de un ganglio de bicho, ¿no? Por su ubicación, por su dureza, por su está fijo, no está móvil, no le duele. Entonces, Diana, en este contexto, mire el contexto, ¿eh? 30 años de fumador, 10 cigarros por día, baja de peso, tos con sangre y tiene un ganglio duro en el lado izquierdo, duro, que por tecnología que dicen al gente es bicho. A ver, Diana, ahorita vamos a hacer el test de concordancia para no marearnos mucho. No voy a decir menos 2 más 1, ¿no? Es una pregunta directa, una pregunta A ver, Diana, ¿qué sospechas en este momento? ¿Alguna neoplasia de pulmón podría ser un Una neoplasia de carcinoma o pulmón, cáncer ¿está de bien? pulmón? Una neoplasia de pulmón, ¿está bien? Mira que es anamnesis, ¿ah? Y examen físico, ¿no? Una buena anamnesis te da 50 promedio de diagnóstico, puede ser 60 según cómo estás haciendo la anamnesis y la fuente de información, ¿ya? 20 a 30% promedio de examen físico y 20% examen auxiliar, es el orden, ¿ya? Entonces sí, es algo que tememos en el paciente, tendría que hacer una interconsulta al neumólogo para que le evalúe con unas imágenes y entrar en la broncotiroscopía, ¿no? Ese es el mensaje final, ¿no? de este contexto. ¿Está bien? Vamos al test. Vamos a hacer el test, que tiene 6 minutos. Ay, no. Quiero ir al baño.